hoy día vamos a conversar acerca de lo que es patrimonio, lo que es gestión patrimonial y algunos proyectos también que se han emanado, sobre todo desde aquí, desde Castro, con un gran amigo. Yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen, así que le vamos a dar el espacio a que se presente, que nos diga quién es, así que le damos todo el espacio a la persona que estamos entrevistando en el día de hoy. Hola Marco, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Felipe Montiel Vera, yo soy profesor de Historia y Geografía y director del Museo Municipal de Castro. Eso es son mis actividades. Ya desde hace cuántos años ya llevo como director del Museo de Castro, Felipe. Oye, mira, Marcos, perdí la cuenta ya. Perdí la cuenta, muchos años. Yo ejercí la profesión docente durante 10 años, de los cuales estuve 7 años en el Liceo Politécnico, y ahí ya a fines de los 90 me fui a trabajar al Museo Municipal. Así que imagínate, saquen la cuenta nomás. Quedo ahí ya como pieza de museo. Estoy muchos años ahí ya trabajando, colaborando en eso. Tratando de cumplir un sueño igual. Sí, bueno, sí, ya es parte histórico ya del Museo de Castro, ahí en la calle Esmeralda, que bien pronto se viene un nuevo proyecto que ya pronto vamos a conversar más en detalle de eso. Pero claro que sí. Digamos que también durante los años que usted lleva como trabajando este tema de lo que es el patrimonio y el bien patrimonial, ustedes han realizado muchos proyectos y más de alguno que lo conoce lo ha visto ligado al patrimonio, así que conversamos un poco frente a este programa que pretende hablar un poco de lo que es el concepto de patrimonio cultural, sabiendo de que es un concepto que no ha sido quizás trabajado muy bien estudiado en cierto sentido en los planes y programas tanto de las universidades como de los colegios. ¿Qué me puedes decir al respecto, Felipe? Sí, comparto contigo la apreciación. Sin embargo, yo quisiera clarificar los conceptos. Mira, fíjate, encontré ya que sabía que iba a conversar contigo, encontré una definición, que elaboró la UNESCO el año 82 para su conferencia mundial. La UNESCO, como saben, la comunidad es este organismo, ¿cierto?, para la educación y la cultura que, digamos, depende de las Naciones Unidas. Y ellos, digamos, sacaron una definición que yo la encuentro interesante de analizar, o por lo menos compartir. Y dicen que el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, de los escritores, de los músicos, de los sabios, así como dice las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores, dice la definición, que dan sentido a la vida. Entonces dice que, dice, las obras materiales y no materiales, o sea, digamos, el intangible que llamamos nosotros, que expresan la creatividad de un pueblo, su lengua, los ritos, las creencias, los lugares, sus monumentos históricos, los museos, las bibliotecas, las obras de arte, etcétera, etcétera. Eso es el patrimonio cultural de un pueblo. Sin embargo, en esta definición, la UNESCO agrega un tema muy puntual y dice que son parte del patrimonio cultural las obras y creaciones anónimas surgidas, dice, del alma popular. Y eso es una definición muy democrática, si uno lo analiza, porque dice que el tema del patrimonio no es solamente, como se entendía antiguamente, de una élite. Cuando hablamos de patrimonio o de cultura, lo entendíamos como que era una élite, ¿cierto?, de donde viene el tema del patrimonio. Y no es así. Puede ser patrimonio un objeto, puede ser patrimonio, ¿cierto?, una fiesta religiosa, puede ser patrimonio, ¿cierto?, una actividad comunitaria, ¿no? Todo eso puede ser patrimonio. Pero cuando un objeto, una actividad se transforma en patrimonio, Marco, es cuando la gente le toma cariño y lo valora. El patrimonio lo establece la propia comunidad. Cuando la comunidad dice, esto es patrimonio. No puede ser, no es una obra grandilocuente. A lo mejor no es una tremenda obra de un artista famoso. Puede ser una obra de una artesana, ¿cierto? Simple artesana, con montones de saberes. Pero eso es patrimonio porque la gente lo considera patrimonio. Entonces es muy importante entender que en esto del patrimonio
también es importante entender el rol de la comunidad. Ahora, mira, cuando hablamos de patrimonio, siempre vamos a hablar de una herencia. Y si uno busca un diccionario común y corriente, de estos que teníamos antes en la escuela, estos gorditos, estos Larousse, ¿te acuerdas? Bueno, va a decir ahí que el patrimonio es una herencia. Dice, lo que heredamos del padre o de la madre, lo que pertenece a todos, dice, o a una sociedad. Pero en este caso en particular, estamos hablando del patrimonio cultural de un pueblo, que tiene que ver con distintas manifestaciones de los grupos humanos, tanto tangibles como intangibles, que se hacen para su deleite de esas comunidades o de las personas, para su desarrollo y para su beneficio. Y en el caso particular de Chiloé, aquí tomamos un tema muy especial, porque la cultura Chiloé basa gran parte de su patrimonio en el tema del intangible. Entonces aquí en Chiloé incluimos una amplia gama de costumbres, de tradiciones que van de alguna manera involucrando en el chilote un modo especial de sentir y de actuar. Y esa riqueza acá en Chiloé está expresada. ¿Cómo está expresada? Este patrimonio está expresado en los patrimonios orales como identidad cultural de nuestro pueblo. Entonces, eso permite decir que Chiloé, en el país, en Chile, constituye una zona muy especial. No solo porque somos una isla, somos un archipiélago que tiene 40 islas menores y una isla grande, sino porque la gente que vive adentro de la isla es lo importante. La comunidad, los que viven dentro, son parte de ese patrimonio y son lo más importante de ese patrimonio. O sea, el patrimonio más rico de Chiloé no es tanto lo material, sino que también es su propia gente. Y que está empapada, y esto hay que decirlo, empapada, una identidad empapada de profundas raíces indígenas, pero también con elementos que llegaron otrora de otros lugares y que forman una amalgama cultural muy importante, porque aquí se dio un mestizaje muy particular que va determinando lo que es nuestra cultura de Chiloé. Así es. Bueno, y también una gran pregunta que yo creo que también es menester hacerla, yo creo que también para la gente que quizás quisiera conocer un poco lo que es el concepto de patrimonio, es que el patrimonio está vinculado con el concepto de folclore, o como nosotros conocemos como el concepto de folclore, Felipe. Claro que está vinculado y muy potente, vinculado con mucha potencia, porque en el folclore concurren muchas situaciones y que tienen que ver con el sentir, con el actuar, con el vivir de las personas, tienen que ver con el alma, con lo interior, lo que está dentro del ser humano y que se evoca en una música, en una poesía. Entonces eso es patrimonio intangible. Y eso está muy presente en Chiloé y ha estado desde siempre. Mira, no hay actividad chilota donde la música no esté presente. Las mingas, los medanes antiguamente, ¿cierto? Los remates de chicha, todas esas cosas que se hacían antiguamente iban acompañadas de música. Y a veces cuando no había músico, cuando no había un acordeón en la comunidad, no había una guitarra, ¿qué hacía la gente? Con unos tarros, con unas cucharas, se las arreglaban de alguna manera para producir percusión y participar de su fiesta. Eso es la expresión concreta del patrimonio intangible. Entonces la música, claro que es el folclore, claro que es patrimonio. Y en Chiloé tiene, yo diría, una potencia realmente importante, porque fíjate una cosa, nosotros hemos perdido muchas cosas en el tiempo, en el transcurrir, pero hemos conservado otras valiosas, y el folclore es una de esas, que es una herencia que hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, se niega a morir. Mira qué bonito, ¿eh? Parezco un político. Parece político. Felipe, digamos también de que mucha gente te conoce también, digamos, al tema del patrimonio, y también ya vamos a hablar un poco de tus trabajos, pero una gran pregunta es, ¿cuándo llega a Felipe Montiel ese gusto por rescatar y dar a conocer el patrimonio cultural de Chiloé? Mira, qué linda pregunta, Marcos. Bueno, yo quiero contarle a la gente, seguramente muchos saben, yo ya estoy peinando canas hace tiempo ya, pero yo vengo de una familia de profesores. Yo vengo de una familia de profesores normalistas. Mi padre y mi madre fueron profesores, ambos trabajaron en Castro, hoy están fallecidos, pero además de eso, mi abuela
paterna fue profesora también. Mis hermanos fueron profesores, mis tíos fueron profesores, mis tías fueron profesores. O sea, yo vengo de una familia de profesores y por lo tanto, en mi casa particularmente siempre la lectura fue una situación importante. En un país que lee muy poco, tú sabes que Chile es uno de los países en que menos se lee de Sudamérica. Sin embargo, acá en mi casa había lectura. Y la lectura fue primero incursionando hacia el campo de la historia. Me gustó mucho leer la historia, los libros. Y después resultó para mí fácil, de alguna manera fue porque mis padres fueron marcando un camino, trazando un camino seguramente. Mi hermano terminó siendo profesor, mi hermana igual, y yo también. Y yo terminé historia en la Universidad de Concepción hace ya muchos años. Me formé allí como profesional, pero siempre pensé en volver. Y tuve un maestro, un profesor muy importante, fallecido ya, don Augusto Vivaldi, que él siempre nos decía, miren, ustedes cuando vuelvan tienen que ir a sus comunidades a reescribir la historia, a buscarlos, a hurguetear la historia, a encontrar esos hechos escondidos que son propios de las comunidades y que la historia oficial no lo cuenta. Hagan ese trabajo, valoren su patrimonio, valoren su historia en sus comunidades y transfórmense en historiadores locales en sus propios lugares de trabajo y regresen a su tierra. Ese profesor yo creo que marcó a muchas generaciones de la Universidad de Concepción, hacía historia de Chile. Entonces siempre en eso yo tuve enseñanza y después obviamente en Castro aprendí de otros profesores normalistas como el maestro Mario Uribe, que trabajó en el Museo Municipal y fue uno de sus directores, con el cual tuve siempre una buena relación y una hermosa vinculación, y otros maestros más normalistas grandes, destacados, que son legendarios de la educación, digamos, en Chiloé, y de los cuales aprendí observando y aprendí a querer y amar, digamos, el patrimonio y a querer Chiloé. Entonces, yo siempre me imaginé regresando, volviendo y aportando acá en Chiloé. Y eso ha sido mi vida, aportar desde, y siempre digo, y no lo digo como una cosa de decir, aportando desde la humildad. Desde la humildad, porque uno, profesor, es humilde cuando enseña, humilde cuando recibe y humilde cuando ve a sus hijos crecer. Y cuando hablo de los hijos, hablo de los jóvenes y de los estudiantes. Tuve la suerte de compartir con un montón de alumnos. Mira, cuando me encuentro, Marcos, hasta el día de hoy, me levantan la mano en la calle o me tocan un bocinazo, profe, ¿cómo está? Y eso refleja que uno alguna enseñanza dejó cuando pasó también por las aulas escolares. Sí. Bueno, yo creo que yo no he vivido esa época, ¿no? de todavía de ser docente y conocer, digamos, la historia de los estudiantes, pero yo quisiera hacerte también una gran pregunta en torno a tus obras, a tu trabajo, porque sé por ahí que dentro de esta conversación que estamos teniendo dentro del concepto de patrimonio, hay un texto en especial que tú hiciste hace muchos años que se llama algo de los artilugios de la muerte, algo de los artilugios de la muerte, de la artesanía cotidiana, algo así, que no me acuerdo cómo es el título, pero que tiene que ver un poco de... Es un título largo, dice, de la carpintería de Rivera a los artilugios de la muerte. Son mis primeros trabajos que yo lo hice, y quizás, fíjate, hoy día que ya han pasado los años, fui también un visionario. Y tú sabes que a mí me pasó una cuestión bien particular, yo lo he contado en alguna oportunidad. Mira, en el Liceo de Castro sacó por muchos años la revista Cultura de y desde Chiloé. Y una vez la revista Cultura traía un artículo que era de un señor que se llamaba Philippe Grenier, que era un geógrafo que había estado en Chiloé, y él, fíjate, tiene un artículo que se llama, que habla sobre la diferencia, y dice, la diferencia, riqueza del mundo. Y cuando se refería a Chiloé, él decía que en Chiloé estaban pasando cosas, que se estaba perdiendo la identidad, que describía una serie de cuestiones ya en los 90. Fíjate que yo cuando lo leí la primera vez, no le di mucho asunto. Yo trabajé 3 años en Los Muermos antes de llegar a Chiloé. Cuando llegué acá, recuerdo que el artículo lo volví a releer después de los años,
cuando yo ya estaba trabajando en el museo, me impactó de tal manera, mira, que se me cayeron las lágrimas. Y dije, yo no estoy haciendo nada. Por lo que Grenier dice es verdad. Estamos perdiendo identidad, describe un montón de fenómenos, y yo no estoy aportando, creo que muy poco. Eso me cambió la mentalidad y comencé, dije, aquí hay que partir primero rescatando las vivencias de los mayores, con mucho respeto el acercamiento al adulto mayor, porque son libros de historia, son verdaderos libros abiertos, tienen un conocimiento cabal importante. Por eso cuando uno dice, cuando se muere un hombre mayor, se muere una biblioteca completa con toda la sabiduría que aprendió. Entonces yo dije, chuta, hay que aprender de cosas que están pasando. Y se me ocurrió comenzar a hacer entrevistas. Primero, esas cosas no eran considerados libros. Los libros eran de otras cosas. ¿Cómo hacer un libro de entrevista? Qué curioso. Y hoy día eso es lo importante. Hoy día el valor que tienen esos documentos. Hay mucha gente que ya falleció de esos libros. Historia de viajeros es lo mismo. El libro de los artilugios es lo mismo. Todos fueron libros pensando en escuchar a la gente mayor, escuchar su vivencia, aprender de su vida campesina, de su vida familiar, que me hablen de sus escuelas, que me hablen de sus profesores, que me hablen de cómo cultivar la tierra, de las faenas campesinas, de los artilugios. O sea, yo creo que yo lo veo hoy día, ¿no? Ya han pasado los años, y recuerdo siempre cuando hice el libro de los viajeros, a un escritor que tiene un libro muy bonito sobre el tren de Chiloé que se llama Gustavo Boldrini. Y Gustavo me escribió una carta que no la guardé porque mira, una de las cuestiones que tiene el tema de esto del internet y del escribir de repente las cosas en página y todo, es que eso es efímero, se borra, se va. El libro permanece. El libro permanece. En cambio, estas cosas de repente se borran. No guardé la carta de él. Pero me dijo una frase que siempre me marcó. Me agradece porque le mandé el libro de regalo, que era un libraco grande, tú lo conoces, ¿cierto? Como 600 páginas. Y me dice, ¿sabes qué, Felipe? Me dice, te amarán los historiadores del futuro. Y me quedé helado. Te amarán los historiadores del futuro. Claro, porque tú estás dejando testimonios de un proceso histórico de Chiloé que no se va a volver a repetir. Y efectivamente, hice 60 entrevistas de ese libro que terminó siendo un clásico. Hoy día es un libro que está muy citado en cualquier investigación que se haga del proceso golondrino en la Patagonia, aparece mi libro por ahí. Y entonces uno dice, chuta, yo realmente logré hacer algo, pero como te digo, Marco, lo hice siempre desde la humildad y desde el acercamiento con mucho respeto a las comunidades y a la gente mayor. Y después lo que hice, y lo recuerdo perfectamente, fui a ver a cada persona a entregarle el libro de vuelta, porque siempre el investigador que vino de fuera tenía otra relación con el chilote. Venía, tomaba la información, se la llevaba a Marco y después nunca más me acuerdo. Si te he visto no me acuerdo más, muchas gracias, y sería todo. Yo no fui así. Yo partía con mi familia a devolver y agradecer. Y la gente, ¿sabes? Verse en un libro lo agradecía a montones. Y tomaba cafecito, tomaba un café, me comía una tortilla, me regalaban pan amasado, pasaba entregando por la gente. Había gente que me decía, lo estaba esperando, don Felipe, porque lo escuché por la radio, que usted hoy día andaba en esto, entregando los libros a la gente, así que acá afuera lo estaba esperando que llegara. Entonces, qué lindo fue ese momento ya en el pasado, porque yo también abro una puerta, Marco, en esos libros, y a ti te consta. Yo hablo también, y es la primera vez que está en un libro escrito, ¿eh? Yo creo que mucha gente lo había dicho, pero yo lo escribí, cuando yo hablo del efecto salmonera en la cultura. Si tú lo ves, yo soy el primero que acuñé ese nombre en un libro. Muchos lo pensaban, no es una idea mía tampoco, ¿no? Pero yo lo plasmé y lo escribí, porque hablé cómo el efecto salmonera en la cultura afectaba la vida campesina, afectaba los trabajos que siempre estuvieron, las mingas, los medanes, los días cambiados. El mundo campesino cambió a partir de la llegada de la industria salmonera. El hombre de Chiloé antiguamente era dueño de su campo, pero después con la industria fue perdiendo esa capacidad y hoy día, cierto, los campos son lugares de gente mayor, donde la gente joven se fue del campo siguiendo las fábricas, siguiendo las pesqueras, las salmoneras, las vitilicultoras,
y la cultura se resiente, porque se corta el hilo conductor que se establecía entre abuelos, entre padres, entre nietos, entre hijos, etc. Sí, bueno, es un trabajo interesante y bueno, y datos interesantes en el sentido de lo que me dices en torno a lo que se ha hecho. Y se nota también de que, bueno, todos hemos dicho de que siempre los primeros que han estado trabajando en tema de historia aquí en Chiloé han sido valiosos aportes que nos han hecho ver también hoy día lo que somos, lo que nosotros queremos entendernos. Dentro de este libro de los artilugios, Felipe, yo sé que tú valoras a cada una de las personas en las que entrevistaste, pero yo quisiera que me hablaras de alguna persona que tú entrevistaste que tú quisieras destacar en esta ocasión. Sí, mira, bueno, es difícil. Todos son personas que yo valoro y quiero un montón y algunos se fueron. Y también tuve la suerte de irlos a despedir. Porque también esa es otra de mis características. La gente que me ha ayudado en mis libros, a veces si puedo, voy, concurro y hablo y los despido como lo que son. Gente muy valiosa. Mira, yo es porque tengo especial relación con la persona que voy a nombrar, pero yo tengo mucho cariño por don Carlos Águila Andrade y su familia. Ambos estuvieron en mis libros. Juanito, su hermano que falleció en la montaña, ellos viven en Alcaldeo Yauyao, tú creo que lo conoces, lo has visto en el parque con sus canastos de quilineja y sus cosas. Es un hombre espectacular, maravilloso, he aprendido un montón de él, me viene a ver siempre al museo. Somos amigos, esa amistad se cultivó y se mantiene hasta el día de hoy. A veces cuando baja, a pesar de todo esto que estamos viviendo, conversamos largo y tendido sobre muchas cosas de la vida y de sus cosas. Es un sabio, es un hombre maravilloso, espectacular, que sabe mucho de árboles, de hierbas, de situaciones que nosotros no conocemos mucho, porque nosotros nos fuimos alejando de esa herencia madre. ¿Te das cuenta? De a poco fuimos dejando eso, pero esta gente lo mantiene con el tiempo. Entonces, es un tipo que vive alejado de Castro, con su familia, su hermano también lo mismo, es muy conocedor. Entonces, claro, yo a él lo aprecio en particular porque él mantengo y él me viene a ver siempre. Yo después, uno con el tiempo ya no puede salir como antes, ir a ver a toda la gente que dejó por ahí, pero yo los guardo a todos con un tremendo cariño. Mira, me tocó despedir hace poco tiempo atrás, solamente, ¿no es cierto?, en el sector de Cucao, fui a despedir, ¿no es cierto?, Orlando Vera, hace un poco más, no hace mucho tiempo que falleció Orlando Vera, que tiene un pequeño museo ahí de fósiles en Cucao, tiene todavía una familia maravillosa y me tocó ir y fui a pesar de la pandemia y pude decir las palabras y la gente escuchó con mucho cariño las palabras que yo le dediqué a Orlando. Entonces me ha tocado despedir muchísima gente. Recuerdo uno de mis viajes para despedir tengo una anécdota cuando fui a despedir una persona en una isla. No voy a dar los nombres porque no vienen al caso, solamente contar la anécdota como tal. Fui a despedir a una persona en una isla. Me llamaron un día, no sé, no recuerdo, pero que era un día viernes tarde y me dicen, mira, oye, te cuento que falleció tal persona. Y dije, Dios mío, madre, ¿cómo que hago? Oye, no te preocupes, sale una lancha de Tenaún a tal hora. Me embarqué en la lancha, llegué. Entonces, en la tarde estuve preparando un discurso, lo armé, lo preparé, con sus vivencias que me había contado él, y llegamos a una isla, lejos. Llegamos de noche, la familia me estaba esperando, esperaban al profesor, que había entrevistado al abuelo, en el caso de los abuelos, o al papá, o al suegro. Entonces todas esas cosas las viví y cuando fui a despedirlo, hablé y al cura le dije, mire, ¿sabe que yo tengo que despedir a este señor? ¿Me da usted en algún momento de la misa, o al final, o al principio, o cuando usted me diga, yo estoy dispuesto a hablar? Me dijo, sí, pero que sea cortito nomás, porque sea cortito porque estoy apurado, tengo que ir a otra isla. Dije, no se preocupe, va a ser cortito. Bueno, el discurso tenía como 10 páginas, así que tuvo que escuchar más o menos 10 o 15 minutos que terminé de hablar. La iglesia se vino abajo, los aplausos a la gente, era un hombre muy querido, y cuando vamos llevándolo al cementerio, el cura se me acerca y me dijo, yo no sabía que usted era don Felipe Montiel. Yo lo quedé mirando y le dije, padre, eso no tiene nada que ver. Yo vengo a cumplir
como persona conocida, de la persona que estamos acompañando a su última morada, a despedirlo, a agradecerle por lo que hizo él por mí. Entonces, simplemente eso. Yo vine tal como he sido en mi vida, como digo yo, ¿cierto? Quitado de bulla. Y así fui. Y anécdotas como esa tengo un montón de gente que he podido cumplir. Recuerdo otra vez haber llegado en el medio de la misa a la isla de Quenac a despedir un viajero a la Patagonia. Llegué en el medio de la misa, estaba terminando, o sea, de repente llegué a la mitad, llegué en la lancha llegó a la mitad de la misa. Entro a la iglesia y dicen, alguien quiere decir unas palabras, me paro y voy a discursar. La gente sorprendía. No están acostumbradas que alguien de repente viaje de Castro, vaya lejos y a despedir a una persona. Pero yo lo hago porque es parte de mi vida y yo lo he hecho con cariño. Entonces, lo despedí, fíjate, todo muy bien, recuerdo. Discurso, todo muy bien preparado, porque lo preparé para despedirlo a él. Cuando me faltaban 3 líneas, me dieron la pena. Y pasaron, yo diría es la primera vez, yo creo que pasaron varios segundos que para la gente que notó lo que me estaba pasando y para mí fueron interminables. Pero logré terminar. Y cuando salí de la iglesia, se me acercó otro viajero, me dijo, qué bueno que vino, lo estábamos esperando, sabía que usted no nos iba a fallar. Me abraza y me dice, mire, le tengo un regalo, profe. Profesor, le tengo un regalo. ¿Qué será, estimado? Mire, esta se la regalo, yo sé que usted la va a cuidar. Y me regaló la manija de esquila con que él había trabajado todo su día en la Patagonia. Yo soy agradecido, Marco, de la gente de Chiloé, de la gente de mi Chiloé, porque yo quiero Chiloé, lo amo. Una vez me preguntaron a mí por qué yo escribía. Por amor, dije. Muchos se rieron. Sí, pues, por amor. Yo quiero Chiloé. Por amor, todo lo que se puede hacer por amor a Chiloé. Hay que ser un fanático de Chiloé. Es lo mismo que me pasa con este programa. Uno, ¿por qué lo hace? Por el amor a Chiloé. Justamente. Y quisiera preguntarte, Felipe, ya que estamos hablando un poco también de tu trabajo, quisiera que me comentaras un poco, ya decías tú que ya llevas casi 30, 35 años ya casi de labor en el museo. Así que cuéntame un poco. El museo sí, 20 y tantos años. En la corporación de Castro llevo casi 33, 34 años casi. Por ahí andamos. ¿Así? Por ahí andamos. Bueno, cuéntame un poco de la labor que tiene el Museo de Castro, un poco de sus colecciones, lo que realiza también para mantener lo que es el bien patrimonial de Chile. Mira, los museos son espacios que están abiertos al público, ¿no es cierto?, que funcionan resguardando el patrimonio cultural material de los pueblos. Entonces, el museo cumple un rol, y ese rol lo debe cumplir desde el punto de vista de la educación, del punto de vista del resguardar el material las colecciones que alberga, de proteger colecciones, exhibirlas y mostrarlas al público también. Entonces, cumple un rol importante. Los museos son espacios democráticos, son espacios donde la gente puede estar, entonces puede participar. Hoy día, mira, nosotros acabamos de terminar, tenemos una página web del museo, museodocastro.cl, e incorporamos una cosa muy particular hace poquito, para estos días del patrimonio. Colocamos un par de exposiciones más, pero además agregamos la posibilidad que la gente que quiera entrar ahí a museodocastro.cl puede hacer un recorrido virtual completo por el museo hoy día. Entonces, claro, el museo es un espacio que resguarda el material, que permanece abierto al público, pero que lamentablemente en estos tiempos de pandemia están sufriendo los avatares justamente de esta tremenda desgracia, ¿no? Están cerrados muchísimo tiempo. Nosotros hemos estado cerrados ya como un año. Ha sido muy difícil, pero sí, sin embargo, hemos seguido trabajando, colaborando con otras instituciones, haciendo trabajo en conjunto, y además hemos estado haciendo estos recorridos virtuales que usted no lo puede hacer, incorporando otras cosas. Pero los museos cumplen un rol fundamental. Primero, en mantener y preservar el patrimonio de los pueblos, darlo a conocer, pero también, como digo, insisto, hay un rol educativo importante, porque todas las cosas que nosotros hacemos, la gran mayoría de los proyectos que hacemos, tienen esa vinculación con el patrimonio
con la cultura, pero una vinculación aparte, extra, especial para la juventud y los estudiantes. Si bien el museo puede entrar cualquier persona, es abierto al público, siempre uno tiene una dirección, siempre uno está apuntando en sus proyectos a los jóvenes, a la juventud, ¿no? Cuesta, pero cuando uno interesa a la juventud también es importante hacerlo. Entonces nosotros hemos hecho alianzas interesantes. Por ejemplo, creamos hace un tiempo atrás el Centro de Estudio del Patrimonio, y en esa alianza cultural con el museo, la biblioteca pública, que hemos trabajado en conjunto y a la par todos estos años, hemos realizado un montón de documentales de Chiloé. Varios. Yo soy autor y he trabajado de los textos con Alejandro Rollana y otros amigos más, y hemos trabajado un montón en el tema de producir documentales, y tengo muchos documentales que hemos realizado justamente como en una minga entre nosotros, trabajando con distintos proyectos y en conjunto con el Centro de Estudio del Patrimonio, como te digo, la biblioteca pública, nosotros, el municipio que ha cooperado, en fin, todo eso ha permitido tener documentales que sirven justamente para una orientación estudiantil. Y eso están hoy día en la página, algunos de ellos están en la página web del museo, y otros, digamos, lo subiremos a posterior. Entonces, claro, hay un trabajo ahí bastante, yo diría, grande en eso. Hemos hecho muchos documentales de estos vínculos que hay con la Patagonia. Está Nostalgia de la Patagonia, está Los Chilotes Viajeros de la Patagonia, que tiene hoy día en YouTube cerca de 800.000 visitas. Está El Llanto del Báquer, que habla de los chilotes, la isla de los muertos, la tragedia obrera de Bajo Pisagua en 1906. Hay temas, está los chilotes en las guerras de independencia, donde está todo el proceso, digamos, de independencia de Chiloé con todos sus avatares en un documental. Acabamos de terminar hace muy poquito un documental muy grande que se llama La Goleta Ancud y la impronta chilota en la Patagonia, que dura 1 hora 20, que es un tremendo documental que lo estrenamos hace como un mes y tanto atrás, en canales de televisión local, incluyendo los de Castro, Quellón, Ancud, Puerto Montt, Osorno. Se vieron en canales mira, yo te diría prácticamente desde Chillán hasta Coyhaique. Entonces, hemos hecho una labor importante, pero va dirigido a un público determinado. Entonces, son cosas que hacemos desde el museo, desde el trabajo, desde la pega, ¿no? Nosotros hacemos estas cosas desde el trabajo. Y quiero valorar lo que te contaba del recorrido virtual. Fíjate que lo hizo una empresa en forma gratuita. Lo invito a la gente a ver, porque ahí están los nombres de la empresa que nos cooperó. Una persona que nos llamó un día, que quería hacer algo, y yo le dije, chuta, ¿por qué no nos ayudan en esto? Nosotros somos un museo pequeño, estamos en esto, de La Serena, y vienen a Castro y hacen un trabajo espectacular y lo dejaron regalado, un trabajo hermoso para nosotros. No quiero nombrarlo porque quiero que la gente entre a ver la página, vea, y ahí están los nombres de estas personas que nos colaboraron. Pero es bonito, y entonces es una labor que uno hace con cariño para los demás. Es simplemente eso, ¿no? Una labor que se hace desde el corazón también, porque tú que eres artista y eres folclorista, sabes que sí, que todas tus cosas lo haces desde acá, o sea, desde el corazón. Un proyecto que se está realizando para el Museo de Castro, un proyecto que es un proyecto de mejoramiento de lo que es el Museo de Castro actualmente. Sí, bueno, mira, ese tema es una deuda tan grande. El museo se fundó hace muchos años. Todavía quedan fundadores del Museo de Castro acá, varios, yo no voy a nombrar a todos, pero hay varios fundadores que quedan todavía. Se fundó por un grupo de vecinos interesados, donde habían profesores y otras personas también, otras personalidades. Mira, la verdad que fueron visionarios, muy visionarios, cuando hicieron esto. Pero lamentablemente, desde el año 67 hasta la fecha, nunca hemos tenido un local. Siempre hemos estado en arriendo o en dependencias que no son las adecuadas. Ha sido muy difícil. Y bueno, tuvimos una oportunidad de hacer un gran museo y al final, lamentablemente, por situaciones distintas índole, las cuales no es bueno tocarlas ni analizarlas, porque yo siempre digo, ya está, ya fue, ¿no es cierto? Y que quedó, digamos, hoy día convertido en el SECREA, que era
¿cierto?, un edificio que iba a albergar las colecciones del Museo de Castro. Bueno, ese proyecto fracasó y digamos, el alcalde actual, viendo esta situación, se preocupó también de este tema, se ha preocupado permanentemente de este tema y quiso también hacer su aporte, y hoy día tenemos un proyecto que se está trabajando en la etapa de diseño para construir el museo en el lugar donde hoy día alberga la biblioteca pública, o sea, hacer un solo edificio que albergue ambas instituciones, que lo encuentro súper bien, porque no olvidar que este es un museo municipal, no es un museo gran regional, como puede ser el Museo de Ancú, porque los museos nacionales tienen financiamiento, tienen una serie de cosas grandes, pertenecen al Estado. Este es un museo de municipio, pero que quiere hacer un buen desarrollo, y se está haciendo un proyecto, ya se adjudicó para los arquitectos que van a empezar a diseñar, y ya habrá tiempo para conversar con la comunidad, llamarlos a opinar, seguramente hacer participación de las cosas que quiere que la gente que podamos tener, que podamos exhibir, y eso, y que albergue las colecciones que hay. El museo tiene colecciones muy maravillosas, colecciones hermosas, que no lo hemos podido exhibir. Mira, nosotros tenemos cosas, yo sé que la gente conoce mucho a don Gilberto Proboste, que es el fotógrafo de Castro, con todas esas fotos antiguas que hay de Castro, fueron sacadas la mayoría por él y otros más, pero él fue como el ícono de eso. Nosotros tenemos prácticamente todo su cuarto oscuro, porque yo quiero contarle a la gente, que lo sepa, que yo hice una amistad con él, yo no lo conocía a él, y llegó un día, 90 y tanto, al museo, los 90, y se paran en el umbral de la puerta de acceso a la oficina, que sigue siendo la misma, tú conoces, Marco, y me dice, ¿estará el señor Montiel? Y yo le digo, yo soy. Me dijo, usted es, ¿qué es lo que es con don Dante Montiel o don Felipe Montiel? Bueno, don Felipe Montiel fue mi abuelo, a propósito de la calle que se llama Felipe Montiel, pero es alcalde Felipe Montiel la calle. Entonces yo le dije, sí, yo soy. Me dijo, gusto de conocerlo, yo soy Gilberto Proboste. Casi me dio un infarto. Gilberto Proboste era la persona que yo tenía las fotos colgadas ahí en el museo, y yo no lo conocía. Oye, un hombre maravilloso, nos aprendimos a querer en el tiempo, a compartir cada vez que venía a Castro. Ya él con mucha edad era vendedor viajero, se alojaba en el antiguo, en el Hotel La Bomba, que estaba hoy día Esmeralda, ahí el hotel antiguo, ahí se alojaba. Compartía conmigo un rato, compartíamos al frente después. Había un pequeño bar ahí, también compartíamos con él. Hicimos una calurosa amistad muy buena. Después yo lo visitaba en Puerto Montt. Y resulta que un día estoy acá en la casa, tipo 2 de la tarde, con la familia, y sucede algo muy especial. Mi señora me dice, mira, te llaman de Puerto Montt. Voy al teléfono y escucho una persona que me dice, don Felipe Montiel. Sí, señor. Mire, yo soy el hijo de don Gilberto Proboste. Mi padre está en su lecho de muerte y quiere despedirse de usted. Yo, Marco, entré en shock. Tomo el teléfono y al otro lado del auricular, la voz de Gilberto Proboste Angulo. Y me dice, hijo, te llamo para despedirme. Es la primera vez que me pasa algo así en mi vida. Nunca más me ha pasado algo así. ¿Cómo? Le dije, ¿a dónde se va don Gilberto? No, hijo, yo me estoy despidiendo porque yo estoy en mi último momento. ¿Pero cómo? Le dije, don Gilberto, si usted está bien hablando. No, hijito, aquí está toda mi familia escuchando. Y quiero decirte que mis máquinas, te las dejo a ti. Te las dejo a ti. Yo le dije, Alberto, yo no soy merecedor de ese honor. No, hijo, mis máquinas ya está decidido. Mis máquinas te las dejo a ti. Y otras cosas más que te dejo de regalo para ti. No para el Museo de Castro, para mí. Pues bien, yo hablé con la familia, lo despedí después que murió, fui a Puerto Montt a despedirlo. Fui el único de Castro que fui a despedirlo. Lo digo con mucha pena. Pero dije unas palabras a nombre de la municipalidad y de la gente de Castro, que agradecía el aporte de él en el cementerio de Puerto Montt.
Con el tiempo llegaron las cosas acá y yo consideré que yo no merecía ese honor, pero que sí que esas cosas deberían quedar en el Museo de Castro, y así fue. Estando alcalde Nelson Águila Serpa, se recibió esa donación y están ahí guardadas, esperando que algún día podamos exhibir. Una de las máquinas las tenemos, la otra, con la que sacó todas las fotos, está guardada ahí. Imagínate el tesoro que tenemos ahí nosotros, que tenemos las máquinas de Gilberto Proboste, tenemos el cuarto oscuro, los lápices donde coloreaba. O sea, el valor que tienen las colecciones que tenemos nosotros es incalculable, y esperemos que algún día tengan un lugar para que se exhiban en la forma que merecen. En la forma que merecen. Nosotros tenemos un pequeño museo, chiquitito, nos falta un montón. Yo soy el primero que lo sé. Y lo digo, mira, Marco, como he sido siempre, lo digo desde lo que yo soy. Yo tuve la suerte, hace unos años, de salir de Chile, aclarando que con mis propios recursos recorrí Louvre, en París, estuve en el Museo del Hombre en París, estuve en el Museo Naval de París, en el Museo del Prado en Madrid, recorrí museos de Barcelona, recorrí el Museo Naval, el militar que está en Toledo. En todos los pueblos que recorrí mucho, estuve en los museos. Estuve en el Museo Británico, en el Museo Naval Británico. A todo esto, en el Museo Británico, uno entra al Museo Británico y se encuentra con un Moai. Cuando yo llegué, veo un Moai de Isla de Pascua, casi me voy de espalda, porque tú sabes que toda esta gente se llevó muchos tesoros de todo el mundo para estos museos de Europa, y eso fue atroz, pero es la realidad histórica, ¿no? Eso ya es así. Me puse a hablarle al Moai. Le dije, ¿qué hace de aquí? Y la gente me hubiera extrañado, ¿quién es este tipo? Yo le hablaba al Moai de Isla de Pascua. ¿Qué está haciendo ahí? Tiene que estar en su tierra. Entonces hoy día también hay un tema de que muchas cosas están volviendo a las comunidades que fueron de los museos, y los museos están quedando réplicas y todo, y hay todo un movimiento con respecto a eso. Entonces, claro, usted ahí me ha llenado, me ha hinchado el corazón, porque me han pasado muchas cosas como la que te contaba y que la gente seguramente no sabe cómo llegaron las cosas de Proboste. Ahora la gente sabe, y ahí están, en máquinas hermosas, lápices, todo está guardado ahí, esperando que algún día tengan un lugar hermoso. Yo me imagino ya el cuarto oscuro hecho, completo, rehecho, con fotos en las paredes, que la gente mire las máquinas ahí, las máquinas con que el hombre sacó las fotos de Castro, las máquinas donde él, digamos, sacó fotos del terremoto del 60, donde retrató la vida cotidiana de niños, de jóvenes, de adultos, cumpleaños, matrimonios, toda esa cosa. Las placas no están acá. Acá hay fotos originales, pero las placas están en el Museo Fuerte Niebla, muy bien resguardadas en el Museo Fuerte Niebla en Valdivia. Las placas, porque tenía placas de vidrio, muchas, que llegaron a parar a Valdivia. Pero lo que es las máquinas, el cuarto oscuro, están acá. Sí, y un tremendo y valioso patrimonio que yo creo que todos los que somos castreños y los chilotes en general, yo creo que van a saber valorar muy bien. Felipe, yo creo que estamos ya llegando al final de esta linda conversación que hemos tenido en torno a lo que es patrimonio y todo lo que es el tema de la gestión que se ha materializado también en los proyectos y en los quehaceres que has hecho tú y que ha hecho también el Museo de Castro. Y yo quisiera darte una última pregunta, y también lo hice con otro entrevistado, que es como una especie de reflexión que quisiera que tú hicieras en torno a ¿qué harías tú para que Chiloé, en materia patrimonial, no deje de ser Chiloé? Mira, gran pregunta y muy difícil de contestar, pero yo trabajaría muy fuerte en el ámbito de la educación, con la juventud y con los niños de las escuelas. Yo creo que tenemos una deuda tremenda de trabajo con los jóvenes y con los niños, porque no hemos podido todavía incorporar realmente con fuerza. Hay ejemplos, pero con fuerza en todo Chiloé, el patrimonio en las aulas. Esa es una deuda que nosotros como Red de Cultura Chiloé, hemos venido planteando hace un montón de años,
de cómo poder incorporar una asignatura de patrimonio que esté en el aula para que a los niños se les hable de su pueblo, se les hable de identidad, de patrimonio, de cultura. Entonces, yo creo que ahí hay una tremenda reflexión que hacer. No hemos podido plasmarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos podido plasmarlo cuando esas situaciones dependen de los propios municipios? Las corporaciones municipales de educación pueden proponer, ¿cierto?, en sus planes educativos comunales este tipo de situaciones, lo pueden promover, lo pueden trabajar. Yo creo que ahí ha faltado una deuda, tal vez ha faltado decisión, pero eso se puede promover. Yo creo que ahí hay una deuda tremenda. ¿Por qué? Porque lamentablemente, cuando nosotros a los niños les transmitimos nuestra herencia ancestral, cuando nos le hablamos del respeto a los pueblos originarios, cuando nos le hablamos del respeto de su cultura, de los monumentos, terminamos con cuestiones bien macabras de repente, en el sentido que se termina olvidando una cultura, se termina dejando de lado una cultura y tomamos otras culturas fonarias como la nuestra y lo nuestro va quedando de lado. Entonces, yo lo que digo, eso ocasiona también que no exista un recambio generacional. A mí me encantaría ver historiadores jóvenes. Veo muy poco de Castro. Mira, siempre lo hemos hablado y nos da mucha pena porque no vemos todavía ese cambio generacional. Vemos gente preocupada de Chiloé, sí, y yo lo admiro, soy admirador, lo sigo en todas, hay mucha gente preocupada, hay movimientos sociales que lo valoro un montón, Marco. Me encanta lo que hacen de luchar por Chiloé, de cosas, lo veo, lo escucho, lo sigo en la medida que puedo, lo valoro un montón, pero nosotros quisiéramos un recambio igual en lo nuestro. Queda mucho por hacer y queda una cosa muy importante, fíjate. Yo siempre he pensado que a Chiloé le hace falta una gran biblioteca patrimonial que albergue, donde quiera que la coloquen, en Quellón, en Ancud, en Chacao, donde sea, una gran biblioteca patrimonial que albergue toda la documentación de Chiloé que exista hasta el día de hoy. O se pueda tratar de buscar todo. ¿Por qué te digo? Porque hay documentos de Chiloé que nosotros no tenemos idea dónde están, que están en Sucre, que están en Lima, que están en España, que están en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, en Huelva, en Sevilla, en el archivo de Indias. Esos documentos deberían volver, sacar copias, estar en un gran archivo documental de Chiloé. Una biblioteca que guarde esos archivos, una biblioteca que guarde las enciclopedias de Chiloé, los libros, el patrimonio sonoro, Marco. El patrimonio sonoro, tenemos que albergarlo antes que desaparezcan. Ya están desapareciendo algunas cuestiones que son fundamentales, ¿no? La música de los pasacalles, el folclore, eso tiene que estar en esa biblioteca que tiene que albergar todo. Y eso es posible hacerlo. Eso es voluntad, ¿no? Además que Chiloé región y todas esas cosas, pues también estas cosas son fundamentales. Entonces, qué lindo sería contar, ese es un sueño, ¿sí?, con una gran biblioteca patrimonial de Chiloé que albergue estos documentos, donde vengan historiadores de otros lados, donde los niños vayan a investigar, donde se encuentren con documentos que fueron copiados en Lima, que fueron copiados en Sevilla, en España, para hacer tesis doctorales. Eso es. Pero eso requiere voluntad y decisión política muchas veces, porque se requieren de recursos. Y a veces lo que hacemos, y lo digo con mucho dolor, y a ti te consta, Marco, terminamos apoyando proyectos de repente a nivel regional, como yo digo, proyectos de pirotecnia cultural, que son explosiones de un día y al otro día no queda absolutamente nada, ¿no es cierto? Entonces ese tipo de cosas no. Una biblioteca, un libro, siempre va a estar presente. Entonces, qué lindo sería para los profesores tener esa alternativa, para que los documentos estén acá y puedan enseñar en propiedad de la historia de Chiloé y su patrimonio y su cultura. Entonces yo creo que esas cosas hacen falta y ojalá algún día este sueño de este loco y de muchos locos más pueda tener en el tiempo o asidero y alguien pueda recoger ese guante y puedan intentar hacer algo de ese tipo. Yo creo que es importante. Y lo otro, construir la gran enciclopedia de Chiloé. Antes que esta generación, la que yo represento y otras más, vayan siendo parte del pasado. Porque yo te digo, en 20, 30 años más, quizás nadie se recuerda, pero van a quedar los libros, van a quedar los testimonios, y eso es lo importante.
nosotros lo que estamos haciendo es para la futura generación, y siempre lo digo, cada vez que digo lo mismo. Estamos trabajando para los niños del futuro. Siempre digo lo igual, los que van a nacer el 2080, el 90, cuando seamos un recuerdo, Marco. Pero dejemos algo para futuras generaciones. Dejémosle un legado, que aprendan cuáles fueron sus pueblos originarios, cuál fue su cultura originaria. Eso tenemos que hacer, ¿no es cierto? La llegada de los que de fuera, ¿qué significó para nosotros? ¿Cómo se interrumpió un proceso cultural? Muchas cosas podemos conversar, pero eso tiene que estar, digamos, también dentro de una gran enciclopedia de Chiloé que se tiene que construir. Hay profesores destacados, hay investigadores destacados, hay una generación que tiene que ser aprovechada. Y te digo una cosa, y esto me preocupa, cuando la cultura está a puerta de su desaparición, siempre aparece una última generación que la defiende. Yo espero que la mía no sea la última, y espero que haya muchos jóvenes más que se incorporen, estudiantes, niños, profesores, a esta gran lucha para preservar nuestra cultura de Chiloé, la que nunca, Marco, la que nunca debe morir. Sí, Felipe, yo quisiera agradecerte de que nos hayas dado este espacio de poder conversar aquí en el programa El Trabún de los Pigüeles. Y como bien dices, hay muchos temas que conversar. Ojalá podamos estar en algún momento también de vuelta en contacto para poder conversar más temas, temas que son relevantes también de conocer, también de que la gente vaya entendiendo también de lo que es la defensa cultural y todo lo que en algún momento también nosotros queremos aportar como grano de arena en esta gran enciclopedia que quizás vamos a construir en algún momento. No sé qué más quieres decir tú, Felipe. Sí, bueno, yo creo que aquí están convocados todos son importantes. O sea, aquí nadie es imprescindible, aquí todos somos necesarios en este camino. El artesano, el agricultor, la persona que tiene saberes, que conoce saberes campesinos, todos son importantes para construir esta gran enciclopedia. Entonces, hay que construirla, hay que hacerlo de esfuerzo. Mira, estamos a puertas del 2026, donde cumplimos 200 años de la anexión. Tiene que ser una jornada de reflexión, ¿no? Una conmemoración, no una celebración, pero ante una conmemoración que implica igual mirar para atrás y digamos, decir, bueno, ¿qué ha significado para nosotros estos 200 años de anexión, donde fuimos anexados con un país que nos incorporó y que en algún momento de la historia igual nos abandonó por mucho tiempo y que a veces uno piensa que todavía sigue abandonado? Entonces, yo te digo, hay que reflexionar. Hay que ver qué ha significado para nosotros, como chilote, toda esta cuestión que ha pasado. Entonces yo creo que estamos a puerta, esto se cumple el 2026. Nos van quedando 5 años. 5 años pasan así, en un pestañear. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer lo mismo que se hizo para el primer centenario? ¿Que se hicieron cosas programadas de Santiago? ¿O nosotros tenemos la capacidad de construir desde Chiloé y hacia el mundo? Decir qué sentimos nosotros y qué ha significado esta anexión. ¿Estamos conformes? ¿Estamos conformes con lo que este país ha hecho con nosotros? ¿O no estamos conformes? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Buena reflexión, pues. Vienen cosas importantes y yo espero estar también para poder discutir estas cosas con la gente, con las personas interesadas y, como siempre digo, trabajando siempre desde la humildad. Tiene que ser uno, ¿no? Así somos los chilotes. Gente humilde, de esfuerzo y de sacrificio. Sí, así que agradecido, Felipe, muchas gracias por habernos dado este espacio y esperamos verte en algún momento más aquí dentro del programa El Trabún de los Pigüeles. Cuando quieras, Marco, conversar o dialogar, muy agradecido y vuelvo otra vez a decirte lo mismo, me alegro mucho que la gente joven se interese por estas cosas. Bueno, que estés dando un ejemplo en esto, Marco, así que sigue adelante, cuenta en lo que yo pueda ayudarte en el día de mañana, cuenta con nosotros desde el museo, siempre ahí trabajando con mi colega Alejandro Orellana, estamos ahí siempre para poder servir y poder ayudarte en lo que sea necesario.